Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy y aquí le dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Este precioso osito vestido de Navidad. Lo podemos realizar fácilmente. Ya este patrón ya lo tenemos en mi canal Teje con Nancy. Lo podrá ver, pero aquí lo vamos a estar realizando. Vamos a comenzar. Esta es la anillita, mire, la anillita pequeña. Usted toma su anillita y vamos a poner nuestro hilo, que yo voy a utilizar hoy un hilo de 1 milímetro de grueso de algodón mercerizado y mi aguja es de 1.7. Hoy vamos a utilizar dos agujas, dos ganchos de tejer. Uno número 1 para hacerle el gorrito con un hilo más delgado y este que es de 1 milímetro lo vamos a utilizar con este 1.7. Hacemos nuestra lazada para hacer nuestro punto de seguridad, que es este. Y aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos. Vamos a hacer 13 medios puntos de cada lado. Aquí en este espacio 13 y en este 13. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así, 13, que nos queden 13 de este lado y ahora 13 de este lado. 26 medios puntos en contorno de la anilla. Entonces cerramos aquí con un puntico deslizado, así, que le quede bien apretadito. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Vamos a hacer lazada y vamos a entrar haciendo un punto alto y un aumento en todo el contorno. Y vamos a terminar la vuelta con 39 medios puntos. Así en todo el contorno. Entonces ya aquí ya terminé, mire, voy a cerrar con un puntico deslizado. Así. Ahí termino. Yo hago una cadena y comienzo a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hago 11 aquí así y en el 12 me deslizo. Así, usted agarra su hebrita y aquí en el 12 me deslizo. Aquí hago lazada. Este no lo voy a tejer, voy a tejer el que sigue. Aquí hago 1. En ese mismo punto voy a entrar 8 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Aquí yo cuento, este que sigue no lo voy a, lo salto y en el que sigue hago un puntito deslizado. Aquí continúo haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Hago lazada y este no lo voy a tejer, tejo el que sigue. Y aquí voy a repetir lo mismo que hice aquí, 8 puntos altos en el mismo punto, como si estuviéramos haciendo aumento, pero esto es la orejita. Así vamos tejiendo, 8 puntos altos en el mismo punto. 3, 4, 5,
6, 7 y 8. 8 puntos altos. Y aquí viene este que sigue, no lo voy a tejer, sino el que le sigue. Hago un puntico deslizado y continúo haciendo medios puntos hasta llegar aquí donde comencé. Así le hacemos las dos orejitas. Miren. Aquí ya estoy llegando, hago mi puntito y cierro. Usted este patrón también lo puede ver en Teje con Nancy. Aquí yo hice este osito en plantilla en anillitas de lata. Así, miren. Así lo dejamos. Y ahora vamos a hacerle el cuerpecito. El cuerpecito usted va a hacer cadena. Aquí. ¿Sí? Usted hace un punto deslizado y comienza a hacer aquí 40 cadenas para el cuerpo. 2, 3. Y aquí tengo, miren, mis 40 cadenas. Entonces usted hace lazada y va a entrar 1, 2 y 3. En la tercera cadena usted entra haciendo medios puntos altos. En la punta haga 4 aumentos ahí en ese mismo. 3 y 4 en la misma cadena de medios puntos altos. En el que sigue yo voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Y así vamos tejiendo en toda la cadena, haciendo 3 puntos altos en la misma. Y usted va a hacer uno verde, uno blanco y uno rojo, de la misma forma. Así lo vamos tejiendo. Ahora que ya yo la haya terminado, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya yo tengo mis 3 piezas. Mis 3 piececitas de la misma forma. Así como usted hace esta, así usted le hace los bracitos. Con la única diferencia es que aquí tenemos 40 cadenas y en los bracitos usted va a hacer solo 20 cadenas. 20 cadenas y 3 medios puntos en cada cadena. 3 medios puntos altos. Mire, usted lo agarra y lo pone y usted aquí lo va uniendo. Lo junta todo así que le quede parejito y aquí usted ya le va dando su vueltica. Mire que le vaya quedando bien, así. Ahí los va uniendo en todo el contorno como si fuese un caracolito. Así. Así los va uniendo. Y así mismo une también los bracitos. Así. Mire cómo le va quedando. Ya después que ya esto esté unido, es que lo vamos a coser en la cabecita. Así. Así lo va uniendo. Ahora le vamos a hacer es el hocico. Cuando ya esto esté todo unido, que lo vayamos a unir ya, que ya lo tengamos todo listo, lo unimos los bracitos primero a esta pieza y después unimos, lo cosemos a la cabeza y comenzamos a hacer el hociquito. Ahora que ya yo lo tenga ya todo unido, los bracitos y el cuerpecito, regreso. Pero así lo va haciendo. Aquí ya cuando tengamos el cuerpecito así, usted aquí, estos hilitos ahora le vamos a hacer un amarrecito aquí y después lo vamos perdiendo por dentro y lo que nos sobre lo cortamos. Usted aquí
lo une bien, así, y luego estos tres, de igual forma, usted lo agarra aquí, así de esta misma forma, y aquí lo une, así. Así. Y ahí lo va uniendo. Y así como une este lado, que le quede así unido, une este. Aquí, así. Que esto le quede así, en esta forma. Así lo une. Ahora que ya yo los tengo unidos, regreso. Todos estos hilos, usted le hace un amarre y después lo corta. Mire, de allá aquí ya lo uní. Usted después que ya lo tenga unido ahí, usted le va a colocar aquí, lo va a coser, que le quede de tal manera bien cocidito, le va haciendo sus puntadas hasta tenerlo completamente unido. Después que ya usted lo tenga unido, usted le va a colocar su hocico. Si quiere, se lo coloca antes de coserlo. Aquí ya yo tengo mi hociquito, mire. Aquí ya yo tengo mi hociquito, pero primero le voy a hacerle la nariz. Este hociquito, y aquí está la tapita que va aquí, para que no se le vea el relleno. Usted, este hociquito lo puede ver aquí mismo, en este mismo canal, en el tutorial hocico. Ahora que ya yo lo haya cosido aquí y le coloque el hocico, regreso. Mire ya el hociquito, mire, así. Usted le echa su relleno, le pone su tapita que la podrá ver en el tutorial hocico y le coloca su hociquito aquí en la plantilla y luego lo va uniendo, así. Aquí tiene su orillita, ahí usted va cosiendo en toda la orillita. Hágalo con el mismo color de la cabecita con que usted lo va a hacer. Usted lo puede hacer verde, la puede hacer blanca, la puede hacer roja. Usted le combina el color que usted desee. No que porque yo la hice así, usted la va a hacer igual, no. Usted le usa su propia creatividad. Aquí, después que ya usted la tenga unida en todo el contorno, usted le va a hacer unas puntadas o le pone, yo en este le voy a poner mostacilla, mire, le coloca su mostacilla así, a este yo le voy a poner mostacilla, pero usted también le puede poner una puntadita o también le puede poner sus ojitos movibles. Ahora que ya yo le ponga le termine de colocar el hocico, regreso para hacerle el lacito y el gorrito. Vamos a hacerle el lacito. Aquí usted hace su anillo mágico y aquí va a ser 4 cadenas. Usted le hace el lazo del color que usted desee. 4 cadenas, hace doble lazada y hace 1, 2 y 3. Hace doble lazada, 1, 2, 3. Doble lazada, sale por 1, 2, 3, doble lazada y sale 1, 2 y 3. Aquí llevamos 2, 4, hace 1, 2, 3 y 4. Entra en el anillo mágico y un punto deslizado y hace 1, 2, 3 y 4. Y hace 1 y 2 lazadas y hace 1, 2 y 3, doble lazada y hace 1, 2 y 3, doble lazada y así hasta hacer los 4 puntos doble alto. Las dos, 1, 2, 3. Tiene que ver que no se le enrede, porque hay veces que cuando es un hilo como este,
se espeluza la 1, 2, 3 y 4. Entra y hace un punto deslizado a la suebra, lo suficiente para usted darle la vuelta al lacito. Así corta su hebra y esto lo ala bien. Y aquí vamos a darle vuelta así. Le vamos a dar 3 vueltas de este lado, igual de este lado. Y aquí anulamos bien, doble. Así, 1 y 2. Y apretamos bien. Y aquí usted pone su lacito. Estas 2 hebritas es la que va a colocar la ala. Y aquí, mira, se la colocamos. Y usted hace saca su hilo por este lado. Y el otro, ahí mismo, por el otro. Así. Y aquí, usted lo amarra. Así, mire, que le quede así. Y aquí lo aprieta bien apretadito. Aquí le hace doble para que no se le suelte. Así. Luego se lo coloca bien y así lo hace. Su lacito. Si quiere, usted le puede hacer una puntadita también. Ahora vamos a hacerle el gorrito. Mire ya con sus ojitos, su hociquito y el lacito puesto. Mire qué bello queda. Usted le pone su lacito del color que usted desee. Y así usted lo va. Ahora vamos a hacerle el gorrito. El gorrito usted hace un anillo mágico y aquí es donde vamos a utilizar la aguja. Mire, 1. Y aquí usted va a hacer un anillo mágico, hace su puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, este es un hilo de medio milímetro. 3, 4 y 5. Usted a la suebra cierra con un puntico deslizado. Así. Una cadena y aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y terminamos esta vuelta con 10 medio puntos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Ponga su separador para que no se pierda dónde es que usted comienza y dónde termina. 4, 6, 8 y 10. Así terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Aquí ya yo voy a poner este mismo hilito, lo voy a poner para separar ya. Aquí yo voy a hacer un punto en cada punto de base. Y esto lo voy a hacer en la vuelta 3 y en la vuelta 4. Así lo vamos tejiendo. Ahora que esté en la vuelta 4, regreso los mismos 10 puntos. Entonces ya aquí ya terminé. Mire, 1, 2, 3 y 4. Aquí pongo mi separador otra vez y aquí yo voy a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo 1 y aquí ya yo disminuyo. Usted hágale sus punticos apretaditos para que no se le vaya a ver el relleno. 1 y una disminución. Aquí vamos a terminar esta vuelta con los 5 medios puntos. Así vamos en todo el contorno. 1 y una disminución. Así. Aquí termino con un medio punto. Ahora aquí en esta vuelta 6 vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacer aquí en estas 2 disminuciones para terminar con
con 3 medios puntos. Así en todo el contorno para cambiarle al color rojo. Uno, y aquí hacemos aquí una disminución. Échale el relleno. ¿Oyó? Yo ahora que lo voy a rellenar, regreso. Aquí ya, mire cómo me relleno. Mire cómo queda una bolita pequeñita. Porque el osito también es pequeñito. Mire. Y aquí cortamos nuestro hilo y vamos a comenzar con el hilo rojo. Usted puede hacerlo también verde. Aquí, mire, en este vamos a empezar a tejer y vamos a hacer, como tenemos 3 medios puntos, usted va a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y aquí mismo vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a terminar la vuelta con 6 medios puntos. Así en todo el contorno. Ahora que ya yo termine aquí, regreso. 4. Aquí, mire, ya yo terminé y ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Ponga su separador. Un punto y un aumento y esto lo vamos a hacer en todo el contorno. Y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Tenemos 6, 12, con 12 puntos. Y tenemos 6 y ahora un punto y un aumento en todo el contorno. 1, 2, un aumento. Aquí terminamos la vuelta con 9, porque hicimos 6 aumentos en los 3 y terminamos con 6 medios puntos. Hicimos un punto y un aumento, terminamos con 9. Aquí estamos haciendo 2 puntos y un aumento para terminar con 12. Ponga su separador. Aquí cuando tengamos estos 12 puntos, vamos a hacer 2 vueltas completas de 12 medios puntos. Que viene siendo la 1, la 2 y la 3 hasta la vuelta 4. Con los mismos 12 puntos. Así vamos tejiendo el contorno. 3. Y ya tenemos, mire, la vuelta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a comenzar la vuelta 6. Aquí en esta vuelta 6 usted va a hacer 1 y 2. Y un aumento. Así vamos haciendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. 1 y 2. Ya aquí ya termino mi vuelta y comienzo a hacer, voy a hacer 3 vueltas. 3 vueltas de 18 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. Cuando hacemos el primero, lo hacemos que nos quedan 6, hacemos 2 vueltas, después nos quedan 9, hacemos 2 vueltas, después nos quedan 12, hacemos 3 vueltas, y aquí ahora 18 y vamos a hacer 3 vueltas. Así en todo el contorno. Aquí ya le vamos a ir haciendo un punto y un aumento. Así, un punto y un aumento. Aquí lo vamos tejiendo en toda esta fila, en todo el contorno. Ahora que ya yo llegué ahí, regreso. Punto y un aumento. Ya aquí ya llegué al final y usted aquí ahora va a hacer un punto en cada punto de base. Esta es la última vuelta con este color. Ahora, si usted desea con este mismo color, usted le hace también el acabado. Pero si no, se lo puede hacer de otro color. Yo se lo voy a hacer. Usted le puede hacer aquí también una cadena y un punto deslizado. Si no, le hace el punto cangrejo. Ya mire aquí ya cómo nos queda el gorrito. El gorrito nos tiene que quedar de una manera que
nada, pequeña para que le quepa aquí así, que se le note el ojito. El otro yo se lo hice más grande, los ojitos casi no se le notan mucho, pero usted se lo hace de la manera que a usted le guste. Si lo quiere más grande, usted se lo hace más grandecito el gorrito. Aquí yo le voy a hacer una cadena y un punto deslizado. Esto lo vamos a ir haciendo en todo el contorno. Una cadena, un punto deslizado. Ahora que ya yo termine, ya vengo con el resultado final. Mire, amiga, qué precioso nos quedó. Nuestro osito vestido de Navidad. Usted aquí le puede colocar su cola, le puede poner un ganchito y le va a quedar de lo más precioso su osito. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.